Y yo toda la vida he sido de la iglesia de Torrasa en Hospitalet, ha sido nuestra iglesia de toda la vida. Quería haber venido con mi esposa, ella tiene muchos problemas de salud, no crónicos. De hecho, esta mañana se ha levantado, quería venir, pero no se ha encontrado con ánimo. Tiene fibromialgia, tiene varias cosas. Y de hecho, bueno, nosotros nos cambiamos a la iglesia de San Vicente precisamente por ella, porque la tenemos muy cerca, la tenemos al lado de casa. Nosotros vivimos en Pallejá, la iglesia la tenemos muy cerca, y por eso nos trasladamos a San Vicente al Sors con Marcos. Y bueno, el Señor me llamó, sentí llamado del ministerio de la predicación por el año 2011. Pero mi ministerio de toda la vida, desde que era muy jovencito, es la música, como compositor, como productor, y aún sigo en el grupo de alabanza y hasta que Dios quiera. Y también pues con mi esposa, ella canta mejor que yo, bastante mejor que yo, y tenemos un canal de YouTube, y bueno, pues ahí ponemos nuestras canciones y servimos al Señor en la medida de lo posible, pues haciendo las cosas para su gloria y su honra. Y pues más o menos esa es mi historia, es mi canción, como decía alguien, ¿no? Me ha gustado mucho, es una iglesia que vosotros cantáis muchos himnos clásicos. Yo empecé pues, siendo organista de la iglesia cuando no existían los grupos de alabanza, era el organista que cantaba los himnos de toda la vida, que es lo que hemos cantado hoy, ¿no? Y me ha gustado una iglesia que recupera los himnos para que no se pierdan, que yo también disfruto, ¿no? de esos cánticos que muchas iglesias se están perdiendo, ¿no? Y bien, pues más o menos, a grandes rasgos, pues así me he presentado y ya me conocéis un poquito mejor. Y vamos ya directamente pues a la palabra. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, los versículos del 27 al 38. Marcos 8, versículo 27 al 38. Dice así la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Señor, bendiga su palabra esta mañana.
Pues bien, este relato es una de las conversaciones entre Jesús y sus discípulos en los caminos. Los traslados en aquel tiempo pues no eran como hoy, pues como sabemos que se hacían caminando con animales que llevaban las cargas y duraban muchos días, o sea, horas, incluso días, con estos traslados de un sitio a otro. Y Jesús pues a menudo pues aprovechaba esos caminos para dar sus enseñanzas a sus discípulos. Y esa conversación que tuvieron en uno de esos caminos, pues no fue una conversación nada trivial, porque de hecho pues, los tres evangelios sinópticos reflejan esta conversación, este relato. Y yo la meditación de hoy la he centrado en el versículo 34, en las dos condiciones para seguir a Cristo, que es negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Ahí nos centraremos. Y esta expresión, esta de tomar la cruz, tomar nuestra cruz, pues es una expresión que es muy conocida incluso fuera del ámbito cristiano. Siempre se atribuye la cruz a aquello que nos hace la vida ingrata. Algo por lo que tenemos que cargar a nuestras espaldas de por vida. Yo conozco una persona que dice que su cruz es su pareja. Y en verdad no lo dice en broma, porque parece ser que esa persona pues tiene un carácter difícil y él pues ha decidido pues soportar a esa persona pues, por amor, ¿no? Y dice, pues, es mi cruz. Pues, ahora bien, ¿es ese el significado de la cruz que decía aquí el Señor Jesús? Lo vamos a ver más adelante. Pero si nos fijamos en el relato, si hemos leído, hemos estado atentos al texto, pues Jesús y los discípulos no estaban hablando del precio de seguir a Cristo. Todo surge acerca de esa pregunta que Jesús le hace a los discípulos de qué opinaba la gente acerca de él. Y entonces pues hemos visto que Pedro hace esa declaración solemne, tú eres el Cristo, y como añade el Evangelio de Mateo, dice aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que lo he visto antes, está en el espejo. Mateo dice, completa esa afirmación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a partir de esa afirmación de Pedro, pues el argumento de la conversación pues, hace un giro de 180 grados y claro, Jesús siendo el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que Pedro declaró, pues, no merecía vivir como vivió, ni mucho menos morir del modo que Jesús estaba anunciando. Y pues eso es lo que precisamente Pedro quiso advertir a Jesús. Y era lógico, si es el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, debes recibir los honores que corresponden a ese altísimo honor. Y es curioso que Pedro, que Dios declara a Pedro quién era Jesús, el Cristo, una declaración tremenda que Pedro hace aquí, inspirado por el mismo Padre, pero al momento, fijaros que Satanás también lo utiliza al contrario, para tentar a Jesús. Cuando dice que le aparta, le empieza a reconvenir, en realidad estaba tentando a Jesús, del mismo modo que Satanás tentó a Jesús en el desierto. ¿Os acordáis que allí Satanás pues, le estaba diciendo, si eres hijo de Dios, pues todo esto puede ser tuyo, no tienes por qué estar pasando hambre, y los ángeles te van a sostener, decía allí Satanás. Y ahora estaba utilizando a Pedro para lo mismo, para advertirle que si eres el Hijo del Dios viviente, como la gente y como Pedro acaba de decir, pues no tienes que morir de ese modo que estás anunciando. Jesús reconoce rápidamente quién está detrás de esas palabras de Pedro y rechaza nuevamente y con firmeza esa tentación. Y en base a esas palabras de Pedro,
Pues Jesús aclara, tenéis todos, os quiero aclarar algo, y se lo aclara a todos que ni él ni ninguno de los que están de ellos, pues estamos en el mundo para recibir honores, ni para llevar una vida fácil, sino todo lo contrario, ser el Hijo de Dios en Cristo, el Hijo de Dios viviente en mayúsculas, o ser hijos de Dios como somos nosotros, pues ¿qué implica? Pues implica negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Seguramente los discípulos no entendieron cuando Jesús les dijo: tenéis que tomar vuestra cruz. Nosotros ya lo entendemos porque tenemos todo el contexto, ¿no? Pero ellos seguro que no entendieron lo que Jesús quería decir con tomar nuestra cruz. Jesús aún no había muerto en la cruz y ellos no imaginaban que eso le podía pasar a su maestro, ¿no? Como en qué cabeza cabe, ¿no? Y como sabemos, la crucifixión era la pena de muerte que aplicaban los romanos, y la aplicaban también en Judea porque era una provincia romana en aquel tiempo, y era común ver crucificados por los caminos, porque los ponían en sitios visibles, en sitios de paso, y encima de sus cabezas pues todos sabemos que ponían un letrero, y en ese letrero pues se apuntaban pues las cosas por lo que ese reo era digno de muerte. Sobre todo para que sirvieran de ejemplo para los que pasaban por allí. Y seguramente pues, que es posible, ¿no?, que Jesús y sus discípulos en todos esos caminos que ellos recorrieron, pues seguro que vieron algunos de esos crucificados en la cuneta de los caminos. Y Jesús, que solía utilizar muchos ejemplos de la vida cotidiana, pues también les utilizó este ejemplo para hablarles del precio que hay que pagar por seguirlo. Ellos sabían que el reo era obligado a tomar la cruz, que la tenían guardada en el pretorio romano, la tenían que cargar, ellos mismos tenían que ir con ella hasta el lugar donde habían de ser ajusticiados, y en esa misma cruz que ellos cargaban pues iban a ser crucificados. Pues ese es el contexto de las palabras de Jesús. Él era el Hijo de Dios y sin embargo había de pasar por el rechazo de las autoridades religiosas hasta el punto de llegar a morir crucificado por causa de esas autoridades. Claro, evidentemente yo esta mañana lo hemos recordado, ¿no?, que su muerte no va a ser el final, porque Dios no puede morir definitivamente, sino que al tercer día pues, se resucitó. Pero de momento ese es el precio que tenía que pagar, para satisfacer la justicia de Dios, aquello que decía el apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte. Y Jesús habrá de tomar su cruz para pagar ese precio, al igual que todos aquellos reos tenían que tomar su cruz para pagar también por sus delitos cometidos, con una diferencia tremenda, ¿no?, entre esos reos y Jesús. Es que Jesús no era culpable, era inocente de esos delitos y se ofrecía voluntariamente para pagarlos. Jesús advirtió varias veces que el camino que él andó, ellos también tendrían que andarlo, que la copa que él bebió también la beberían ellos, y que en el mundo tendrían aflicciones. Y no deberían sorprenderse ni rechazar esas aflicciones. Y entonces pues les dice esto, que el precio a pagar para seguirle es ese: negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Dos requisitos que implican compromiso y sacrificio. Y vamos a ver lo que significan para nosotros, lo que significa esos dos compromisos. Y empezamos por el de negarnos a nosotros mismos. Es el primero que encontramos, negarse a uno mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es mi yo?
negarme yo. Creo que todos lo tenemos bastante claro. Mi yo es lo que yo soy, es lo que pienso, son mis gustos, son mis actitudes ante la vida. Y esas cosas muchas veces ocupan el centro de nuestra vida. Os voy a leer una cosa y seguramente os sonará. Mirad, a ver si os suena esto. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Os suena, no? Es una canción de Alaska, una cantante de los años 80, y que aún sigue en primera línea. Y la canción cuando salió, yo lo recuerdo, que era poco más que una canción pues, divertida, juvenil, pero con el paso de los años pues, se ha convertido pues, en toda una declaración de principios para mucha gente. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, pues está por encima de todo, está por encima de todos y no pienso cambiar. Y eso es una verdad, pues, es un lema para muchas personas. Pues bien, esa forma de vivir no es compatible con seguir a Cristo. Y dicho así, parece como es un poco, es una secta, ¿no? Parece muy fundamentalista. Pero en realidad no es así. No es el propósito de Dios el anular nuestra personalidad. De hecho, cada uno de nosotros pues, somos originales y el Señor nos ha hecho a nosotros, cada uno tal como somos. El problema, ¿cuál es el problema? El problema es que nuestro yo, ese yo que estamos diciendo, está enfermo. Y de una enfermedad que la Biblia pues, llama pecado. Y de nosotros no puede salir nada bueno, porque somos seres caídos. Y aún y siendo creyentes, aún necesitamos todavía negar y someter todo aquello que nos aleja de llevar una vida que agrade a Dios. Mirad lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto, que es muy clarificador. Gálatas 2, capítulo 20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que estamos crucificados con Cristo? En verdad, nosotros hemos muerto en la cruz. Nosotros no, pero sí nuestros pecados que fueron cargados sobre Jesús allí en la cruz, esa cruz que merecíamos nosotros. Y si mis pecados fueron clavados y fueron cargados allí en esa cruz, pues yo no puedo volver a ellos. He de negar todo aquello que tiene que ver con mi vida pasada. Tengo que quitar del trono de mi vida a mi yo y que lo ocupe Cristo. Como dice Pablo en este texto, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si dejamos que sea Cristo el que dirija nuestra vida, pues nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestro yo ocupará, no hay que anularlo, porque si no lo quiere anular, pero quiere ponerlo en el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es ese lugar? A los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Y no se trata de lo que estamos diciendo, no se trata de mortificar nuestra vida. Podemos disfrutar de las cosas lícitas de este mundo, pero todo pasándolo por el filtro de Cristo, quien debe mandar en nuestra vida y ocupar nuestro trono. Cristo ocupando nuestro trono y nosotros a sus pies. Negar el yo, hay que admitirlo que no es fácil. Negarnos a nosotros mismos y dejar que Cristo sea el que tome el control de nuestra vida, entre muchas cosas, otras cosas, es también un acto de fe. Y podríamos poner un ejemplo muy simple. Muchos de nosotros pues tenemos nuestro coche
y aunque sea cochambroso, como es el mío, pues me gusta llevarlo yo y no me gusta que me lo toquen, me lo lleven otros, ¿no? Y eso es así, ¿no? Pues imaginaros que tenemos que ir, pues, por ejemplo, a Madrid, por decir algo, ¿no? Y dejamos que un profesor de autoescuela pues lleve nuestro vehículo y nosotros nos sentamos en el copiloto, en el asiento del copiloto. ¿Por qué dejamos que nuestro coche sí que le dejamos que lo lleve esa persona? Pues porque sin duda sabemos que esa persona sabrá conducirlo mucho mejor que nosotros mismos y nos llevará a nuestro destino por la mejor vía posible. ¿Cómo no vamos a fiarnos de un profesor de autoescuela que es un profesional de ese tema? Pues del mismo modo, se trata de lo mismo. Se trata de dejar que Cristo tome el volante de nuestra vida, tome los mandos y se la confiemos a Él. ¿Por qué? Porque Él sabe hacerlo mejor que nosotros. En realidad, si nos negamos a nosotros mismos, si ocupamos el lugar que nos corresponde ahí en el copiloto, vamos a salir ganando. Es que además es que vamos a salir ganando. Y en el extremo de esa negación que estamos diciendo, sería tal como lo hizo Jesús, la negación. ¿De qué manera se negó él a sí mismo? Pues por lo que hemos dicho, que llegó hasta dar su vida por nosotros. Y en ese caso, y nosotros también podríamos llegar a eso, ¿no? Hasta llegar a perder la vida por nuestros hermanos. Y de hecho es lo que apunta en nuestro texto el Señor Jesús en el versículo 35, en el capítulo 8 de Marcos. Nos leemos otra vez. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Podemos pensar que esa condición es muy alta para mí, pero la verdad es que muchos hermanos en el pasado y en el presente pues están cumpliendo estas palabras, están pagando ese precio. Hermanos que son perseguidos por su fe. Acabamos de decir esto, ¿no? Que negarnos a nosotros mismos al final es ganar, es salir ganando. El Señor coincide en esto, lo que hemos leído, que perder la vida por el Evangelio es salvarla. Pues ¿qué nos queda ya por añadir en cuanto a esto, de negarnos a nosotros mismos? Pues ¿qué podemos añadir? Pues que el Señor nos ayude, para que realmente Cristo ocupe el trono de nuestra vida y nosotros ocupemos el que nos corresponde a sus pies. Pues bien, hemos visto la primera condición para seguir a Jesús, negarnos a nosotros mismos. La segunda es tomar nuestra cruz. Esta primera, de negarnos, implica dejar cosas, y la segunda condición implica tomar otras. En cuanto a la cruz, pues ya hemos dicho que era un ejemplo de la vida cotidiana de aquellos tiempos. Y el Señor nos manda que, al igual que aquellos reos, pues también nos manda a nosotros que carguemos cada día con ese peso, con esa carga que nos hará sufrir, al igual que las cruces de aquel tiempo. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir Jesús con estas palabras? ¿Significa esto cargar con mi esposa difícil, como decíamos al principio, en el ejemplo? Pues sí y no. Sí y no. Y lo vamos a ver con detalle. El propio Jesús habló en otras ocasiones acerca del precio a seguirle. ¿Os acordáis? Para aquel joven rico, ¿cuál era su cruz? ¿Cuál debía de ser su cruz? El venderlo todo y darlo a los pobres. Esa era la cruz que tenía que tomar aquel joven rico. En otra ocasión, Jesús habló a sus seguidores, les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre para tener parte con él. Y ya dice el texto, sabéis que muchos en aquel día pues, dejaron de seguirle. Estas palabras muy duras.
¿Os acordáis en otra ocasión, aquella, el Señor Jesús, cuando estaba delante de aquella mujer adúltera, él le dijo: yo te condeno, pero vete y no peques más? ¿Cuál era la cruz que ella tenía que tomar? No volver a caer en el adulterio. Pero seguramente el significado más clarificador de tomar la cruz fue el día que Jesús físicamente tomó esa cruz. La tomó él personalmente. Y seguramente que a los discípulos en ese día pues, se les abrió los ojos y el entendimiento cuando leyeron. La cruz de Jesús es lo que le quitó la vida. Y la muerte en esa cruz significó la salvación de muchos que hemos creído en él. Jesús era inocente, él no merecía cargar con esa cruz. Sí que la merecían los ladrones que tenía al lado, pero él no la merecía y voluntariamente la tomó y aceptó pagar ese precio por amor a nosotros. No era su cruz, pero él la hizo suya. Y todas estas cosas nos hablan alto y claro de cuál es nuestra cruz que tenemos que tomar cada día. No es una enfermedad, no es un defecto de nuestro carácter, no es una vida marcada por el infortunio, por falta de trabajo, por unos hijos que son desagradecidos. No son esas cosas, es lo que decimos, pero a la vez sí que pueden ser, si negamos el yo, si Cristo vive en el centro de nuestras vidas y procuramos actuar en todas esas circunstancias de nuestra vida como Cristo lo haría, aceptando esas cosas tal como vengan, si Dios en su voluntad y en su soberanía pues ha decidido que sea así, y dando testimonio para que los demás vean que Cristo vive en mí, que Él ocupa el trono de mi vida. Tomar nuestra cruz es en definitiva pues, ser como Cristo, imitarle a Él. Así de fácil y tan difícil a la vez, ¿no? Ser como Él en su vida y en su entrega por amor a los demás. Eso es realmente tomar la cruz. Tomar nuestra cruz es también pues, actuar como hijos de Dios en lo que hemos dicho, ¿no? En todas nuestras circunstancias de la vida, pues, sean alegres, sean dolorosas, y que no prevalezcan nuestros derechos, que a veces nos aferramos a nuestros derechos, y no rechacemos el sufrimiento y el coste que significa seguirle. Porque Jesús, ¿os acordáis que en unos capítulos más adelante decía que nos prometió darnos 100 veces más en esta vida si le seguimos? Pero esto es incomparable, esas 100 veces más se quedan en nada por lo siguiente, en la vida, en la siguiente vida, en la vida venidera, la vida eterna. Así que realmente vale la pena tomar esa cruz de Cristo cada día y seguirle. Y me gustaría añadir un detalle adicional en cuanto a esto de tomar la cruz. Sabéis que Jesús empezó a llevar su cruz cuando se la cargaron allí en el pretorio romano, pero estaba tan debilitado por el maltrato de los soldados que no pudo, en realidad no, la llevó un tiempo, pero no pudo llevarla hasta el final. Y sabéis que un tal Simón de Cirene, pues él la cargó con la cruz de Cristo. ¿De qué nos habla este relato? El texto nos dice que tomemos nuestra cruz, pero no nos habla de tomar la cruz de otros. Pero es que tomar nuestra cruz, pues ya lo hemos visto, que muchas veces también significa aliviar las cargas de mi hermano y también a veces cargar con su cruz. También es eso. A Simón de Cirene lo obligaron a hacerlo. Él no lo hizo voluntariamente. Simón era africano, quizá era inmigrante que estaba viviendo allí en Judea,
y nos dice el texto que venía de trabajar en el campo, seguramente era jornalero. Era alguien totalmente anónimo y le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Pero hay un detalle en el Evangelio de Marcos que nos hace pensar que este sublime acto que hizo este Simón de Cirene, pues no pasó por alto, y fue recompensado. Mirad lo que dice en Marcos 15, versículo 21. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevasen la cruz. Cuando Marcos escribió este evangelio a finales de los años 60, pues este Simón de Cirene ya no era alguien anónimo, sino que ya sus hijos, Alejandro y Rufo, ya eran conocidos. Y los comentaristas sostienen que seguramente estos Alejandro y Rufo son los que encontramos después, más adelante, en el libro de los Hechos y en el libro de la Epístola a los Romanos, respectivamente, que fueron hombres que llegaron a abrazar la fe cristiana y que eran conocidos por su servicio a Dios. Así que este Simón anónimo pues fue bendecido, grandemente bendecido, al cargar la cruz, porque sus hijos recogieron esa semilla que sembró su padre. Y seguramente pues esta historia se ha quedado escrita es porque es para nuestro provecho espiritual. Pues bien, resumiendo, ya vamos terminando, resumiendo todo lo que hemos visto, negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, en verdad, vienen a ser causa y consecuencia. No podemos negarnos a nosotros mismos si no tomamos nuestra cruz y viceversa. Y como decíamos, no es algo que nos haga la vida ingrata, sino que es más bien una actitud de vida. Es un darse a los demás, como Cristo lo hizo, al aceptar cargar esa cruz que en realidad merecíamos nosotros, no la merecía Él. Pues hemos llegado ya casi al final. Solo añadir un detalle más, que nuestro texto termina, nuestro texto del capítulo 8, termina hablándonos de la vida eterna como recompensa por haber decidido pagar el precio de tomar nuestra cruz. Cristo tomó su cruz, la tomó por un breve tiempo, en realidad, la tomó por unas cuantas horas, no fue mucho. Y cuando culminó su obra, pues allí quedó su cruz. Seguramente la llevaron al pretorio y la usarían para otros retos. Pero Él cambió esa cruz por un cuerpo resucitado y glorificado. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo. A nosotros nos va a pasar lo mismo. Y la vida a veces pues parece que es larga cuando cargamos con una cruz pesada. Pero comparado con la vida eterna, pues la vida es tan breve como las pocas horas que Jesús cargó con su cruz. Así que no nos tenemos que desanimar, sino todo lo contrario. Verdaderamente vale la pena llevar la cruz de Cristo. Y ya termino con el texto que habíamos mencionado antes, que creo que vale la pena repetir. En Marcos 10, versículos 28 a 30, unas palabras de Pedro también, Marcos 10, 28 a 30, dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pues nada más, que el Señor nos ayude para todo lo que hemos visto
que llevemos su cruz, la llevemos con gozo, porque nos espera una recompensa preciosa, ya aquí en la tierra, estas 100 veces más, pero sobre todo esa vida eterna que nos espera allí en los cielos. Y nada más, que el Señor nos bendiga. Amén.